Mi nombre es Octavio y soy periodista. Un periodista oxidado, según el médico que me hizo la revisión de rutina. Y me diagnosticó con tanta franqueza que fue como si me cayera un jarro de agua fría sobre la cabeza, ya que nunca suelo pillar un resfriado. ¿Yo oxidado? ¿Estoy oxidado? Y de repente me imaginé como esos portones de bisagras herrumbrosas en un pueblo costero, debido al salitre del mar. Y es que el doctor me instó A que huyera del estrés del trabajo, si quería seguir en el mundo de los vivos. Y yo tenía pesadillas con aquel galeno que me regalaba sermones como: tienes que poner de tu parte para rebajar el nivel de estrés al que estás sometido. Ayuda a que se restablezcan tus biorritmos. Estás tan alterado que parece que desayunas 1,5 kilos de anfetaminas. Quieras o no quieras. voy a firmar tu baja temporal. Los corolarios del facultativo se certificaban con las taquicardias que me daban cada 2 por 3 en los últimos tiempos, tras convertirme en el típico espécimen que se refugia en su profesión para soterrar su separación matrimonial. Oxidado. Entonces Octavio se durmió y su subconsciente lo llevó a la oficina de la redacción de su periódico, concretamente A la pared donde se encuentra el cuadro que siempre lo atrajo. y allí se preguntaba ¿Qué hizo Miguel de Cervantes con los escritos del Quijote que tuvo que descartar? y acto seguido pensó en la cantidad de bosquejos que Goya pudo desechar al pulir su obra pictórica. Saturno devorando a su hijo, concluyendo Que sería imposible descifrar ambas incógnitas. Sin embargo, el hombre que se enfrascaba en su onírico dilema de ámbito cultural apoyaba su espalda en la pilastra de una oficina que acumulaba papelería para regenerar el esquilmo de la Amazonia o empapelar las mismísimas torres Kio. desde la base hasta la cúspide, dado el tonelaje de papel que fue derivado de aquella zona selvática, posiblemente, Y la descendencia maderera había recalado en el despacho de un periódico de Madrid, entre folios, impresos y ficheros que amarilleban por el paso del tiempo, sin guardar un patrón temático o cronológico. En aquella estancia vegetaban innúmeros reportajes fotográficos y artículos de opinión, junto a cúmulos de papel sobre las sillas, crónicas sobre las mesas, ilustraciones sobre el ordenador, entrevistas sobre el suelo y cúmulos sobre cúmulos. los archivadores permanecían abiertos de par en par, apreciándose el estado herrumbroso de su esqueleto Tras el inexorable devenir de los años. Y justo encima de uno de ellos yacía un vaso de plástico malo con restos de café malo, y acaso tomado en mala hora, a tenor del color alquitranado, productor de úlceras de estómago a la larga o a la corta. El estimulante vertía su coágulo sobre un folio más parecido al papel de calco que a documento de cierta seriedad. Daba la sensación de que en aquella redacción se había perpetrado un robo con destrozo. ¿O qué otra circunstancia podría ser si las noticias no anunciaron terremotos en Madrid? Octavio reflexionaba sobre su asiento a base de bloques de papel y junto al pilar de estuco que le sostenía la espalda, cuando escuchó un rastreo de patitas a varios metros, advirtiendo un puntito del tamaño de un grano de café que sorteaba las hojas que poblaban el suelo, aunque a veces las transitase para cortar su camino. Octavio agudizó la vista y descubrió a un escarabajo que profanaba los folios que pisó él momentos antes de la marcha fúnebre del coleóptero. Entonces se agachó para examinar al insecto sobre un papel que estaba impreso con la propia suela del zapato de Octavio, sellada momentos antes con el logotipo de marca registrada y su número 42 de zapato. El escarabajo se desenvolvía entre la huella de su calzado Martinelli y el encabezamiento de un artículo indeterminado que no quiso comprobar, despejando al insecto con un certero golpe de mano. Y tras el despeje del intruso, volvió a la montaña de escrituras que hacían de improvisado asiento, y decidió alzar una mitad de la columna de folios,
como si se tratara de un suave corte de baraja francesa por experto jugador de póker, dando al descubierto la yema de documentos de la otra mitad tras el corte al azar. Y fue el azar, o más bien casualidad, reencontrarse con una crónica que hablaba del mítico Amarillo Slim. ¡Qué recuerdos! Balbuceó al rememorar la entrevista que le hizo a aquel apostador profesional de sombrero vaquero. Y es que Slim no tenía prejuicios a la hora de desplumar a oficiales o a soldados rasos, ya que en su juventud se alistó en la Marina de los Estados Unidos, ganando una pequeña fortuna en medio del Pacífico. Slim ganaba en el juego, porque captaba con su fino olfato el olor de los compuestos orgánicos que desprenden los verdes de George Washington. Y Octavio recordó la impresión que se llevó al conocer a un tipo entallado con una chaqueta de flequillos, camisa de botones esmeraldinos, botas de espuelas y un sombrero tejano que incluía una cabeza de serpiente. Un palillo entre dientes fue la carta de presentación del espigado Slim, pareciendo surgido de un rodeo en Dallas. A decir verdad, solo le faltaban 2 revólveres y un caballo para corroborar que era un paleto de la América profunda. Y la verdad es que Slim era un ganador, astuto, enigmático y observador. En realidad se llamaba Thomas Austin Preston, aunque se había rebautizado con el nombre de Amarillo por el pueblo tejano que lo acogió de niño. Amarillo llevaba el juego en la sangre, sangre tan fría como la serpiente de cascabel que se adosaba a su sombrero. Y el pecado del reptil para acabar como un vulgar souvenir fue morder a Amarillo en su juventud. Octavio entrevistó a Slim en un casino, cómo no, y se tomó un gin tonic como sediento que atraviesa el desierto de Atacama. Y aunque el tejano era abstemio, le dijo al periodista que su consumición no era bebida para hombres. Entonces Octavio fue impelido al salón para jugarse unos $, a la ruleta, ya que el vaquero le comentó que el camino se demuestra andando, y no con palabras. Entonces el sureño lo tuvo claro y apostó al 21, aconsejándole a Octavio que pusiera su dinero en el 12, ambas casillas de color rojo. Pero el madrileño llevaba lo justo y se imaginó desplumado como un pavo, y depositando el pasaje de vuelta a Madrid como aval, y más, sabiendo que la ruleta americana no es tan benévola como la francesa, por lo que la banca tiene las de ganar. La americana tiene 38 casillas, una para el 0, otra para el doble 0, y 36 casillas más. Pero a Octavio le llenó de curiosidad la enigmática táctica de Slim, eligiendo una combinación capicúa del mismo color. No obstante, el periodista aceptó sus condiciones y le encomendó el dinero que subsistía en sus míseros bolsillos por aquella época. A la vista de que el peculio resultó insuficiente, el propio Slim cedió unos $, para igualar la cantidad que se había pactado. Entonces, Octavio se percató de un detalle significativo, y es que, momentos antes de que Amarillo Slim ocupara su puesto en la mesa de juego, solo apostaban 2 hombres bien trajeados y una sesentona que amontonaba fichas tras el último dolly, marcado por el croupier. Pero los clientes captaron la presencia del mito viviente y lo rodearon hasta perderlo de vista, a pesar de su altura enjuta. Clientes que se preguntaban quién era el desconocido que acompañaba al maestro. ¿Sería otro as del juego? A la mujer de manos regordetas no le hizo gracia la coincidencia espacio-tiempo con el tejano, temiéndose que la diosa fortuna se inclinara, dados los precedentes que adornaban al maestro. Octavio observó con detenimiento a la señora regordeta y le pareció que le faltaban dedos para poder albergar los anillos de oro que gangrenaban sus falanges de madame de prostíbulo de lujo. No obstante, se sintió culpable por sus pensamientos retrógrados
desde el instante en que coincidieron sus miradas y ella sonrió. Pero Octavio desvió la vista para evitar el mal trago. Y entonces se percató de que el diligente croupier afroamericano, tan alto como un obelisco, podría ser el socias de Kareem Abdul-Jabbar, pues era tan clavado al exjugador de la NBA que estuvo a punto de pedirle un autógrafo en el acto. Pero al momento se centró en el juego, ya que entrevió que el atlético Kareem se disponía a cerrar apuestas y dar la señal de inicio. Una vez acabado el trasiego de fichas y manos sobre el tapete verde oscuro, 16 manos de 8 apostantes en aquella mesa, aunque en realidad los rodeaban como 50 personas, más la rimbombante dama de los dedos oprimidos por el metal precioso, que resoplaba entre furiosa y acalorada al advertir que Slim iniciaba su show de señas y susurros al oído del periodista. Con serenidad pasmosa, Slim le advirtió a Octavio sobre las mañas de los crupieres en el lanzamiento de la bola marfilada, aconsejándole que no pusiera sus fichas hasta el último momento. Y es que el maestro pretendía que un pardillo jugase al límite del no va más, tanteando la estrategia y actuando en consecuencia, aunque dependiendo de la flexibilidad o rigidez de cada jefe de mesa. Pero Octavio desatendió aquellas lecciones de perro viejo, como era de esperar, e hizo el ademán de colocar las fichas precipitadamente. Craso error. El desacertado reflejo de principiante fue abortado con un severo tirón de hombro, y aquel Panoli se sintió como un niño que teme la reprimenda de papá Slim, aunque el americano lo ignorase por estar vigilando cada gesto del croupier. Unos segundos más y now. Slim ordenó y Octavio resopló como si encestara una canasta ganadora en el último segundo de un partido de baloncesto, ya que al apoyar sus fichas escuchó aquel no va más y sintió un hormigueo en el estómago, señal de que el duende del juego se apoderaba de él. Pero Kareem medía 2,18 m y aquel croupier rondaba el 1,90 m. Además, era notorio que el pívot de los Lakers era más viejo que un trabajador de casino que no rebasaba los 30 años. Y ante tanta hipnosis, Octavio notó que la ruleta iba perdiendo su vertiginoso remolino de danza azarosa, al tiempo que un profuso sudor le corría por la frente, pues sentía fascinación por el maléfico mecanismo que mareaba los sentidos. No veía más allá del rojo o negro, le hechizaba ese bucle, lo aducían sus colores, lo subyugaban, rojo, negro, rojo, negro, rojo, hasta que la bola redujo su cadencia y lo forzó a gritar. Se detiene, y su respiración se aceleraba, apretando los dientes para que la esfera veleidosa se depositara en la casilla que le interesaba. Entonces, se sorprendió ante otro de sus inusuales gritos, cuando vio que la bola realizaba un sorprendente salto hasta la cifra 21 de Slim, pero renunciaba a la casilla in extremis, tras caprichoso y postrimero remolino. No. Se truncó el reposo en la estación deseada, escupiendo un lamento espontáneo. Adiós al dinero. Pero la dichosa bola continuaba con sus bailes meclaqué, saltando, girando y taconeando de casilla en casilla, hasta que Octavio gritó: ¡Ahí! ¡Sigue ahí! ¡Por Dios! Estamos en casa del tío Sam. ¡Hazlo por el tío Sam! La bola dio un respingo y 12 pari rojo, sentenció Kareem Abdul-Jabbar, y Octavio exclamó: «Sí, no me lo puedo creer». Los curiosos aplaudían entusiasmados, abrazándome como si me conociesen de toda la vida. Eso exclamó Octavio mientras soñaba, porque fue lo que le pasó en aquella realidad, y continuó sumido en su profundidad onírica, mientras Kareem depositaba el dolly en su posición. Y Octavio soltó otra exclamación. Dios, en mi vida había visto una cosa igual. ¿Cómo diablos? Se hizo 1000 preguntas e imaginó frases que le hicieran justicia a Slim en su periódico madrileño. Y la inspiración no tardó en aparecer.
dada su euforia, escribiendo un párrafo sobre una improvisada servilleta. El afortunado que se agarre a aquel talismán que adorna al larguirucho vaquero obtendrá baraca por contagio. Abrazándolo la diosa Fortuna con sus amplias alas de vuelo triunfal. Finalmente se repartieron el botín y Amarillo Slim se negó a rescatar la parte proporcional del préstamo a Octavio. Se retiraron del casino y comenzó una entrevista, pospuesta por el tejano, para que el periodista obtuviese pruebas fehacientes de que él tenía duende. Comience cuando quiera, rompió el hielo Slim, y Amarillo habló del porqué de sus pintas de paleto pueblerino, ya que había un motivo y un fin, que sus oponentes creyeran que era un imbécil de 3 al cuarto y fácil de timar en las mesas de juego. Así despistaba a los endiosados y prepotentes jugadores de póker, aparentando ser un pobre diablo que adoptó varios lemas como propios. Mira alrededor de la mesa y si no ves al primo, es que el primo eres tú. Yo no busco a un pardillo al que ganar, busco a un campeón y lo convierto en pardillo. Observador y analista, Slim destripaba a sus contrincantes con ingenio. Además de no aceptar apuestas sin imponer sus reglas, como en una ocasión en que logró ganar una carrera de 100 yardas a Seabiscuit, un caballo famoso en aquella época. Slim puso la condición de que el trayecto fuese de 50 yardas de ida y 50 de vuelta, emulando a Jesse Owens cuando retó a un caballo y venció. Pero Slim estableció sus propias normas. Normas que nivelaron la desventaja de competir con un animal tan rápido. Y la particularidad que introdujo Slim fue la de proponer una carrera de ida y vuelta, ya que aquello era una maniobra harta complicada para una bestia que necesita desacelerar y gestionar el giro de su cuerpo para emprender el camino en dirección contraria. Slim estudió a fondo la mecánica de Seabiscuit, aprovechando la tesitura convenientemente. También cacareó que mandaría una pelota de golf a más de 1 milla de distancia, multiplicando por 4 la distancia que puede alcanzar un profesional, y al principio lo tacharon de orate. Pero el orate se sirvió de un lago helado para que la bola recorriese la superficie de bote en bote. Eran sus reglas. En otra ocasión, le ganó una partida de golf al motorista Evel Knievel, jugando con un martillo, o venció a un entrenador de baloncesto en un concurso de tiros libres, aunque empleando un balón de rugby en este caso. Y hubo más apuestas relacionadas con el mundo de los équidos, como cuando lo ataron a la penca de un caballo que lo arrastró 1/4 de milla. El propio Slim se encargó de comprobar la sujeción de su muñeca con el animal. A Willie Nelson le virló $300,000 en una partida de dominó, y $30,000 se embolsó al hacer rafting de invierno en el río sin retorno, casi matándose en el intento. Lo que no logró con su penúltima hazaña es que las compañías aseguradoras lo secundaran, dándolo por muerto anticipadamente. Siempre era su penúltima locura, y era curioso descubrir sus tretas a posteriori, como el traje de neopreno que le encargó al mismísimo Jacques Cousteau para acometer la osadía del rafting. Octavio quiso concluir la entrevista con broche de oro y le formuló la pregunta de las preguntas, la madre de las preguntas, la pregunta que saciaría su sed periodística, pues siendo pregunta comprometida, requería un ejercicio de sinceridad por su parte. Entonces le lanzó el órdago al maestro. Mr. Slim, ¿es cierto que ha jugado clandestinamente con Pablo Escobar? Y Slim contestó con su media sonrisa. Hay preguntas que usted no debería hacer ni yo debería responder. Con su enigmática respuesta lo dijo todo, aunque Octavio conociese la información de antemano. Y era que el narcotraficante Pablo Escobar fue informado de que Amarillo se encontraba en Cartagena de Indias, ordenando su secuestro y liberándolo días después en Medellín,
aunque parece ser que fue un grave error de sus hombres, ya que estos buscaban a otra persona. El resto de la historia, Slim se la llevará a la tumba cuando fallezca. Cuando Octavio llegó a Madrid, quiso profundizar sobre el casino donde había conocido a Amarillo. Era el Casino Sands, siendo la catedral de grupos tan míticos como The Rat Pack, formado por Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y John Bishop. Y de repente, Octavio despertó de su sueño en retrospectiva, ya que algo le decía que se había enfrentado a una onírica premonición. Entonces encendió su televisor y el mítico jugador de póker, Amarillo Slim, ganador de la Serie Mundial de Póker y miembro del Salón de la Fama, ha fallecido en la ciudad de Amarillo, Texas, a los 83 años de edad. «Que Dios lo tenga en su gloria», exclamó Octavio ante la noticia cargada de casualidad o premonición, volviendo a su cama para procesar lo sucedido. Pero al descubrir su sábana, encontró una baraja francesa que lo erizó de pavor, junto al sombrero de Slim con cabeza de serpiente. Mi nombre es Alberto Sanginés. Soy un periodista de la vieja escuela que está retirado. Y aunque mi edad cronológica dictó sentencia a la hora de incluirme en la sociedad de los jubilados, sigo teniendo la mente inquieta y el corazón caliente, puesto que aún me considero joven. Y es más, les podría decir que aún añoro mis días de actividad. Y a veces me sobrevienen flashes de mis experiencias pasadas alrededor del mundo, sobre todo cuando ejercí de reportero de guerra. Pero hubo un acontecimiento en mi dilatada experiencia profesional que me marcó sobremanera y que invade mis sueños de forma recurrente. Y no se trata de un hecho acaecido en el fragor de un conflicto bélico, sino de un viaje de investigación a la isla de Cerdeña que me encomendó el periódico. Aunque antes de recalar en Cerdeña, hice un barrido por la geografía europea para intentar hallar al hombre más viejo de Europa, ya que de eso trataba mi labor de investigación para el periódico, la de encontrar y entrevistar a la persona más longeva, ya fuera hombre o mujer, y saber cuáles eran sus hábitos de vida saludable para alcanzar una edad tan elevada. Y Alberto se durmió al recordar su itinerario europeo, itinerario que retomó su sueño, como tantas otras veces. Y Alberto Sanginés viajó a la Unión Soviética mientras dormía, topándose con algunas dificultades para obtener el permiso de entrada, aunque al final el gobierno comunista le asignó un agente y pudo desempeñar su labor de forma decorosa, ya que andaba tras los pasos de Alexei, un hombre de 109 años que vivía en los montes Urales. Posteriormente recaló en Bulgaria, Rumanía, Albania, Turquía y Grecia, entrevistando a los pueblerinos de las montañas remotas, hasta que una pista lo llevó a la isla de Cerdeña, debido a que llegó a sus manos un documento extraordinario que podría darle un vuelco al concepto de salud en el mundo y que lo llevaría tras la pista de una familia de 9 hermanos sardos que eran centenarios. Al principio recorrió de punta a cabo la bonita isla italiana, desde Cagliari hasta Sassari, preguntando a las autoridades de cada municipio y a muchos lugareños, huraños y esquivos con el forastero. Pero Sanginés tenía la sensación de que daba palos de ciego, aunque nunca cejó en su empeño, y al final consiguió lo que buscaba, tras toparse con un pastor de cabras que lo guió hasta un pueblecito de la provincia de Oligastra llamado Piedras de Fuego, que se situaba en el centro-sur de la isla mediterránea. Pueblecito entre montañas a 600 metros sobre el nivel del mar. Piedras de Fuego, en el idioma local, contaba con apenas 2.000 habitantes, entre los cuales estaba la increíble familia de sardos centenarios.
Aunque a decir verdad, 5 de los 9 hermanos no eran seculares aún, pero en conjunto sumaban la nada despreciable cifra de 884 años. El reparto cronológico lo desglosó Sanginés de mayor a menor y fue así: Antonello, 105 años; Loredana, 103; Sofía, 101; Fiorenza, 100; Paolo, 99 años; Luca, 96; Giovanna, 95; Giuseppe, 93 y Carlo, 92. Comprobar el modus vivendi de estos hijos del Mare Nostrum, con casi 9 siglos a sus espaldas, fue un auténtico deleite para Sanginés. Y es que allí reinaba una paz fuera de lo común, pues ningún reloj infligía la cadencia castigadora que dicta el tic-tac de cualquier segundero del mundo. Y lejos quedaba el tic-tac que el Big Ben impone a la ciudadanía londinense, por poner un ejemplo, o cualquier otra ciudadanía que se cronometre con la medida del estrés social y laboral. El tiempo se congeló en piedras de fuego, ya que sus pobladores carecían del apremio que imbuye a las ruidosas urbes del mundo, siendo sabedores los aldeanos de que tras una dura jornada en el campo no habría nada nuevo bajo el sol. Las mujeres iban con vestidura talar y se encargaban de fermentar la leche de cabra para elaborar los quesos de la comarca, aunque también atendían a los animales estabulados y ayudaban a sus maridos en el pastoreo y cultivo de tierras. La indumentaria de los campesinos se complementaba con anchos sombreros de paja que los cubrían del sol en la poda de las vides. Trabajaban como si fuesen jóvenes, yendo y viniendo con cargas pesadas, sin preocuparse de otra cosa que no sea la de tener el sustento diario en la mesa, aunque sí les preocupa algo más. Y es que dicen que las únicas preocupaciones de los sardos son los incendios forestales y el buitre grifón, debido a la escasez de lluvias y las temperaturas de hasta 45 grados en épocas estivales, junto a los altos porcentajes de humedad entre el 30 y el 50%. Razones suficientes para preocuparse, ya que estos factores provocan los incendios que afectan a la población de alcornoques, encinas, enebros, castaños y pinos silvestres. La otra preocupación es el buitre grifón, depredador natural del ganado ovino y caprino, por lo que los pastores ven diezmada su cabaña. El ave es casi inaccesible para el hombre, porque su hábitat se encuentra en las zonas más rocosas y escarpadas. Las cabras que sobreviven a la voracidad del buitre grifón dan buena leche para elaborar los exquisitos quesos de la tierra. El periodista Sanginés hizo buenas migas con Antonello, el mayor de los hermanos sardos, un lugareño que nunca supo lo que era un resfriado, ya que, según él, su dieta incluía todo tipo de bulbos y raíces inimaginables, además de los productos de su propia labranza y ganadería, como la leche cruda y las cosechas de verduras y hortalizas de la dieta mediterránea, regadas con el néctar de sus vides sardas. Antonello decía que el buen vino alegraba el corazón de los hombres, y este alternaba la bebida de los dioses con tisanas de jengibre. De hecho, su hermana Loredana invitó al periodista a tomar una taborga al estilo boliviano, condimentada con la raíz picante del propio jengibre, más una pizca de gárnica para acrecentar el picor con más picor. La taborga es un café hervido y sin colar típico de la altiplanicie andina, pero el anciano no supo explicar cómo arraigó una costumbre tan distante de su isla. Curiosamente, la gárnica es un ají que procede igualmente de Bolivia. Qué extraña conexión existía con el país andino, siendo Cerdeña una lejana isla del mar Mediterráneo.
San Ginés nunca obtuvo respuesta a esa incógnita. Antonello le explicó que el consumo de jengibre era rutinario en su casa desde que tenía uso de razón, aunque hubo otros hábitos alimenticios que suscitaron la curiosidad del periodista, como el disciplinado consumo de carne de ciervo y jabalí, abundante en sus bosques y escasa en sus despensas, pues la probaban en contadas ocasiones. En definitiva, los austeros pueblerinos de aquella zona del mundo se consagraban a la naturaleza y prolongaban sus vidas más allá de cualquier mortal, circunstancia que no era óbice para que desempeñasen sus labores con buen talante, manteniéndose activos desde la mañana hasta el ocaso del día, además de mantener la sana costumbre de comer en plato pequeño para no saturar sus saneados metabolismos, y es que nunca se atiborraban de alimentos, salvo en 2 o 3 fechas de fiestas fijadas en el año, en donde no les faltaba el ciervo o el jabalí antes mencionado. Profesaban el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, y esa armonía nunca cesaba. Pero Antonello mantenía la teoría de que la clave de su salud, más allá de su espíritu zen, seguía estando en su alimentación, ya que los nutrientes verdes le proporcionaban la clorofila y los minerales necesarios. Los anaranjados y rojos lo abastecían de antioxidantes como el betacaroteno. Y sobre todo, algo que llamó la atención de San Ginés por ser denominador común en los lugares que visitó: el gran consumo de ajos y cebollas siempre en crudo. Y al preguntarle por tal circunstancia a aquel hombre tan rebosante de salud, él desarrolló toda una tesis sobre la planta liliácea. Y es que el aliento de Antonello lo delataba en su pasión por los alimentos del género Allium. Y con su mal aliento, conferenció sobre los pueblos que tenían su capital en lo que ahora es Túnez. Antonello adujo que los fenicios y cartagineses estaban versados en el arte de la navegación y transportaban mercancías por el mar Mediterráneo desde tiempo inmemorial, y por ende daban a conocer las virtudes del ajo, pero además el almacenado en sus bodegas como el tesoro de los tesoros, lo consumían en grandes cantidades. De igual manera, el anciano hizo un salto de época para explicar la historia del ajo en Gran Bretaña, instruyendo a San Ginés sobre la gran plaga que azotó a las Islas Británicas en 1665. Plaga de peste que mermó a la población, excepto en una casa de Chester en la que todos sobrevivieron, debido a que apilaban grandes montañas del tónico en su sótano. Y saltó siglos al mencionar a Heródoto, cuando habló sobre las inscripciones en la Gran Pirámide de Egipto, que hacían referencia a los esclavos alimentados con los preciados rábanos y ajos, para procurarles la fortaleza necesaria en tan penosa labor. Después nombró a Galeno, discípulo de Hipócrates, que le atribuyó a la planta bulbosa el mérito de ser el mayor antídoto contra todo veneno. El sardo tampoco pasó por alto a Aristófanes, el excelso escritor y comediógrafo griego, ya que éste decía que adoraba las propiedades del ajo porque restablecía las energías genésicas y viriles del hombre de aquella época, y se utilizaba, sobre todo, entre los atletas que querían batir marcas deportivas. Antonello le mostró a San Ginés la variedad rosácea de un ajo gigante que cultivaba en su terreno. Y ante esa sorprendente visión, no había nada más que añadir sobre las propiedades del ajo. Además, solo había que ver a Antonello y su familia para comprobar dichos beneficios. Aquí no nos faltan cabezas de ajos ni cebollas, amigo mío, exclamó el viejo aquel día, en que San Ginés se hizo 1000 preguntas sin esperar respuestas, como la de qué hacía en Piedras de Fuego ese sujeto con la edad de Matusalén y un talante de botánico e historiador, camuflado de labriego con aliento a ajo.
El periodista estaba abrumado por los conocimientos que poseía Antonello en tan recóndito lugar, tras dedicarse a la lectura bajo la amplia sombra de un milenario árbol que cobijaba al centenario hombre. Entonces, Antonello soltó una frase en modo de pregunta que dejó atónito a Alberto Sanginés. «Aún no le he presentado a mis padres. ¿Quiere conocerlos? ¿Cómo?» Sanginés tragó saliva y no pudo reaccionar, ya que solo tenía cabida una pregunta en su cerebro. Si este hombre tiene 105 años, ¿qué edad tienen sus padres? Vivos. Y de repente, Alberto Sanginés despertó de aquel sueño eternizado con 1000 preguntas sin responder. Preguntas que lo asaltaban estando dormido y estando despierto, ya que no se atrevía a abrir una carta enviada por Loredana desde Cerdeña, manteniéndola cerrada en su mesilla de noche por varios días. ¿Loredana? No puede ser. Han pasado muchos años. Yo estoy jubilado. ¿Loredana, la hermana de Antonello? Imposible. Recuerdo que cuando entrevisté a aquella familia, Loredana contaba con 103 años. No puede ser. No puede ser. Sanginés se armó de valor y sacó la misiva del cajón de su mesilla de noche, abriendo aquel sobre con el pulso tembloroso. Entonces comenzó a leer. Querido y apreciado Alberto Sanginés, hoy te escribo en representación de la gran familia de piedras de fuego que te lleva en sus oraciones. Pero ante todo, te diré que hilar palabras emotivas y plasmarlas en una hoja de papel es difícil tesitura para mí, pues sabes que el máximo exponente para desempeñar ese cometido es tu buen amigo, mi fraternal Antonello. Pero en esta ocasión no será él quien asuma la responsabilidad de comunicarte los acontecimientos acaecidos en el seno de esta humilde casa de las montañas sardas. He de decirte que antes de plasmar mi escritura de tinta fuliginosa, me he visto obligada a traicionar mi afición al jengibre con la cruda tisana del nepente del olvido, para así poder manuscribir lo que viene a continuación. Lamento tener que decirte que tu buen amigo Antonello falleció el pasado 23 de agosto a la edad de 145 años. Por tal motivo, vivimos momentos de pesadumbre y lamentamos que ahora recojas el testigo de nuestro pesar a través de mi pulso tembloroso, pues la que escribe, con las manos agrietadas como la corteza de un roble, nunca deseó trasladarte la nefasta noticia, aunque el temblor de mis agrietadas manos de corteza de roble se acentúa con las lágrimas vertidas sobre el papel. Lágrimas que no mitigan los rescoldos del triste pliego quemado por la inmensa pira de mi alma, cuando evoco a mi querido hermano. Por último, te diré que Antonello no murió de viejo ni de forma natural, como sería lo lógico, sino de un desgraciado accidente cuando iba en busca y captura de un buitre grifón, que estaba haciendo estragos con el ganado. Antonello se despeñó por aquellos acantilados rocosos y no se pudo hacer nada por su alma. Sin más, me despido con un fuerte abrazo. Loredana. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias.